Muy bien, ¿cómo andan? Clase número 12. Hoy vamos a abordar el tema, eh, la estructura que le sigue al mesociclo, que es microciclo, ¿sí? Así que, sin más, vamos a arrancar. Dentro de las características, antes de arrancar a desarrollar, tenemos que entender que el microciclo es una de las estructuras más importantes, porque es la que, la que nos va a regular o a regir si hay coherencia entre lo que planificamos, ¿sí?, para la temporada competitiva, en función de esa periodización o esos momentos, ¿sí? Y a su vez, si las adaptaciones que nosotros nos proponemos cumplir en determinados mesociclos o en determinados momentos del año son llevadas a la práctica, ¿sí? Y trabajado, y qué relación hay semana a semana, ¿sí?, para poder determinar si esa adaptación se está cumpliendo o no. Entonces, dentro de las características tenemos, es un programa de entrenamiento semanal, por lo general tiene como una duración aproximada de entre 2 y 7 días, según las competencias, ¿sí? Normalmente los deportes de colaboración oposición consta de 7 días de trabajo, de lunes a domingo, ¿sí? Deben estar programados para posibilitar al jugador competir cada pocos días, esto es puntualmente en el periodo competitivo. El objetivo del microciclo es lograr conseguir que los y las deportistas estén listas para competir, para estar en la cancha, ¿sí? El orden de los microciclos estará condicionado por el objetivo, por supuesto, que tiene que ver con qué tipo de adaptaciones vamos a querer producir. Debe estar ajustado al momento de la temporada en el que estemos. Esto tiene que ver con los periodos, ¿sí? Y en función de en qué momento del síndrome general de adaptación o en qué momento de la forma deportiva nosotros estamos trabajando, ¿sí? Sin la adquisición, sin el mantenimiento, si ya estamos perdiendo esta forma deportiva. A partir de ahí, de esos periodos en el que estemos, vamos a trabajar una cuestión u otra. Hay que tener en cuenta que el estado de los jugadores, jugadoras, atendiendo a los múltiples factores que pueden afectar al momento de la forma de los mismos. Por lo tanto, debe ser sumamente flexible. Esto tiene que ver con todas las problemáticas que hablamos. En el primer video, ¿sí?, las problemáticas que se dan en la preparación física, como en el video de macrociclo, ¿sí?, y planificación deportiva, donde hablamos de todas estas cuestiones que se van dando, y sobre todo en los deportes que son de colaboración oposición, donde se cuenta con muchos deportistas, con muchas variables, ¿sí? Los calendarios se van modificando a veces sobre la marcha, o capaz que hay algunos inconvenientes que hace que uno tenga que estar ajustando constantemente las tuercas. Con lo cual, planteamos que los microciclos deben ser sumamente flexibles. Bien, dentro de la clasificación de los microciclos por sus objetivos, ¿sí?, en función de la carga que vamos a utilizar son los siguientes. Entonces tenemos lo que es microciclo de carga, donde el objetivo recae en aumentar el rendimiento de alguna de las manifestaciones condicionales, ¿sí?, aunque también se incrementa la carga técnico-táctica. Esto es intentar producir, ¿sí?, esas adaptaciones, romper con la homeostasis para poder intentar aumentar un poquito más el nivel de rendimiento. Microciclo de mantenimiento, el objetivo principal es mantener de manera adecuada las distintas manifestaciones condicionales y técnico-tácticas. Esto es, una vez que llegamos a ese nivel que queremos estar, tratamos de sostenerlo, ¿sí?, mediante los microciclos de mantenimiento. Y por último, un microciclo de descarga. ¿Sí? El objetivo es supercompensar los efectos de los microciclos de carga y favorecer la adaptación de los estímulos de entrenamiento a través de una disminución de las cargas. Digamos que en lo que es el microciclo, ¿sí?, como estructura, y después vamos a ver la sesión, es donde más se puede ver plasmado esta ley de supercompensación, ¿sí? Cómo se trabaja o se hace el continuo entre carga y descarga, carga y recuperación, para poder ir aumentando lo que es el nivel de rendimiento. Si nosotros bien sabemos que si aplicamos carga de manera monotónica, ¿sí?, o de manera
lineal, aumentándola, vamos a llegar a un punto de estancamiento donde no vamos a poder seguir progresando. Bien, estos microciclos se van a secuenciar dentro de los mesociclos, ¿sí? Para poder cumplir con la ondulación de la carga, ¿sí? Este continuo entre carga y recuperación, y así provocar las adaptaciones morfofuncionales, ¿sí? Tanto estructurales como funcionales pretendidas, ¿sí? Dentro de los factores a tener en cuenta en la planificación son los siguientes. Detallar los objetivos que queremos conseguir en cuanto a contenidos del entrenamiento, ¿sí? Obviamente tiene que estar en función de la adaptación que queremos producir. Establecer las demandas de entrenamiento, ¿sí? ¿Qué carga vamos a introducir sobre el deportista o la deportista, ¿sí? Tanto de volumen, intensidad, complejidad, densidad, ¿sí? Esto es apoyándonos un poco en el concepto de carga real versus carga propuesta que propone Vadillo, ¿sí? Que muchas veces no van de la mano, lo que nosotros proponemos con la respuesta que tiene el deportista, ¿sí? Entonces la idea es tratar que coincidan lo más posible la carga que nosotros proponemos o aplicamos y la respuesta que tiene en el organismo, ¿sí? Establecer los niveles de carga, sobre todo de intensidad que se pretende llevar, números de pico y alternancia de los contenidos, ¿sí? No es trabajo lo que quiero, cuando quiero, sino que tengo que tener programado, ¿sí? Qué cargas voy a utilizar y qué descargas voy a propiciar después de esta aplicación de carga para que pueda recuperarme y seguir avanzando, sabiendo que es necesario que esta microestructuración tenga coherencia, ¿sí? Tiene que tener una coherencia con estructuras mayores, ¿sí? Los microciclos tienen que estar en función de los objetivos que vamos a las adaptaciones que vamos a querer cumplir, ¿sí? Con lo cual, si nosotros pretendemos conseguir adaptaciones que llevan mucho tiempo, vamos a tener que dedicarle la cantidad correspondiente y coherente de microciclos para poder conseguir esta adaptación, ¿sí? Analizar el calendario, localizar los días de competencia, esto es ya cuando arrancamos a competir, para establecer los medios de entrenamiento y la distribución de los contenidos. Y después al final de este video vamos a ver cómo se organiza una sesión, un microciclo en función del día de competencia, ¿sí? Es fundamental tener en cuenta qué día se compite, ¿sí? Si es un día fijo, mejor, porque ya se puede organizar de manera más estructurada cómo vamos a ir aplicando las cargas, ¿sí? esta carga de recuperación, para poder hacer que los deportistas y las deportistas estén de la manera más óptima para poder rendir y cumplir con las demandas específicas de la competencia. Respetar la secuencia de contenido para facilitar el rendimiento de los jugadores, jugadoras. En la competición, si lo hubiera, día de máxima carga, situarlo 3 a 5 días antes y después de la competición, ¿sí? Bien. Dentro de la clasificación de los microciclos, vamos a tomar como modelo las que fueron propuestas por Navarro en el 94. Y en los tipos tenemos lo que es el microciclo de ajuste, dentro de las características, el nivel medio de la carga total de trabajo con disminución de la intensidad, ¿sí? Grado medio de dificultad técnica, preparación del deportista para el entrenamiento. Esto es duración de 4 a 7 días, ¿sí? Digamos que el microciclo de ajuste se da o se puede relacionar con lo que es el mesociclo introductorio, ¿sí? Incluso hasta con lo que tiene que ver con los básicos también, ¿sí? Que es cuando nosotros estamos empezando a entrenar, ¿sí? El nivel de carga es medio, esto es, tiene un volumen quizás un poco mayor, con una intensidad más disminuida, para poder trabajar sobre los fundamentos que después nos va a dar la posibilidad de aumentar la carga. Dentro del microciclo, el segundo microciclo es el de carga. Dentro de las características tenemos un trabajo total y magnitud de la carga de entrenamiento importante,
¿sí? Ya, digamos que es un tipo de microciclo que aumenta, que intenta trabajar sobre lo que es la supercompensación, ¿sí? Sobre romper la homeostasis, ¿sí? Producir este aumento de nivel de rendimiento, ¿sí? Rango medio de reservas de adaptación del deportista sin llegar al agotamiento, ¿sí? Con lo cual se aplica una carga que desencadene o que haga que en el cuerpo se desencadenen respuestas adaptativas que haga que el rendimiento aumente sin llegar al agotamiento excesivo, ¿sí? La duración es de una semana. Después el tercer microciclo, ¿sí? Y acá vamos a pararnos un poquito porque tenemos que contextualizar, ¿sí? Si bien es un microciclo que de nombre es vistoso, tenemos que entender y contextualizar con qué tipo de personas nosotros estamos trabajando. Con lo cual, si estamos trabajando con gente que es de deporte federado, ¿sí? Con sujetos de deporte federado y no alto rendimiento, personas que tienen que trabajar, personas que tienen familia, personas que tienen que estudiar en la facultad, que no digo que la gente de alto rendimiento no lo haga, muchas veces lo hace, ¿sí? No deberían, por supuesto, pero muchas veces lo hacen, pero digamos que dentro del deporte de esparcimiento, ¿sí? O el deporte federado, no es lo más importante, ¿sí? Y el rendimiento no es lo más importante, sino que primero es la salud y después que estén listos o listas para competir. Y después, si se cumplen estas dos cuestiones, ¿sí? Si se divierten cuando compiten, compiten para ganar, por supuesto, no se lesionan, se intenta aumentar el rendimiento. Con lo cual hay que tomarlo con pinzas, ¿sí? Este tipo de microciclo, y entender a quién se los está aplicando. ¿Sí? Hay que ser muy, muy, muy cuidadoso con este tipo de carga. Lo que tenemos que entender es que si nosotros aplicamos este tipo de microciclo o este tipo de carga sobre el organismo, después tenemos que esperar que el rendimiento baje muchísimo, ¿sí? Que le bajen las defensas quizás, ¿sí? Porque no tiene la misma capacidad adaptativa que tiene una persona de más alto nivel, ¿sí? O de rendimiento más alto, que no tiene las horas de sueño necesarias para poder cumplir con esta recuperación, que no tiene la alimentación necesaria también muchas veces para poder cumplir con este tipo de trabajo, ¿sí? Para poder hacer pie a recuperarte para este tipo de trabajo, con lo cual yo recomendaría que se trate de evitar. Pero bueno, lo nombramos porque está dentro de lo que es la gama de microciclos. Bien, una vez aclarado esto, seguimos avanzando. Dentro de las características tenemos un trabajo total máximo, ¿sí? Esto es ya trabajando sobre la fatiga evidente, ¿sí? Con lo cual, nosotros sabemos que si se siente lo que es esa fatiga evidente, es mucho más fácil de manejar en lo que es el alto rendimiento, porque la ejecución técnica es de excelencia, ¿sí? Cosa que no pasa muchas veces en lo que es el deporte federado, ¿sí? Con lo cual hay que tener mucho cuidado con las compensaciones y las huellas que dejan este tipo de trabajo. Magnitud de la carga de entrenamiento extrema, ¿sí? Trabajamos al tope de las posibilidades. Estimulación máxima del nivel de adaptación del deportista, esto que decíamos, ¿sí? Que tiene que tener las herramientas suficientes para poder recuperarse de ese tipo de adaptación, ¿sí? Máximo número de series de desarrollo, ¿sí? Volumen casi máximo. Acumulación máxima de fatiga y ausencia de recuperación total durante el microciclo. Esto es paliciar toda la semana, ¿sí? Duración, por supuesto que una semana. Bien, microciclo de activación. Estos tipos de microciclos son más comunes de los deportes individuales, donde le dedican toda una semana, ¿sí? O una serie de microciclos para activar, para preparar para una competencia puntual, ¿sí? Con lo cual se activa durante toda la semana. También se puede llegar a trabajar en deportes de oposición o colaboración de oposición, trabajando los últimos 2 o 3 días antes de la competencia, ¿sí? Pero digamos que es más común
en los deportes individuales, donde se produce esta descarga, ¿sí? Esta descarga para que le dé paso a supercompensar y aumentar el rendimiento. Dentro de las características tenemos lo que es un bajo volumen de entrenamiento, una intensidad aumentada, ¿sí? No lo nombra, pero una velocidad de ejecución bien alta, con lo cual la intensidad no siempre se correlaciona con lo que es la carga en peso o en porcentaje de un RM, sino que se correlaciona más con lo que es una velocidad de ejecución. Modelo de condiciones de competición, o sea, se da sobre el periodo competitivo, puntualmente, situado antes de las competiciones importantes. La duración es de 3 a 7 días. Después tenemos lo que es un microciclo de competición, que acá sí es más común en los deportes, individuales, pero digamos que es el tipo de microciclo más común que se da dentro de los deportes de colaboración y oposición, ¿sí? Con lo cual una vez que se empieza a competir, digamos que se acumulan durante mucho tiempo lo que son microciclos de competición, donde lo más importante que pasa en la semana es llegar de la mejor manera posible a la competencia, ¿sí? Dentro de las características tenemos la totalidad de programas de competición, días previos, días de competición y días posteriores. ¿Qué hacemos antes? ¿Qué hacemos los mismos días? ¿Sí? El mismo día que se compite. ¿Y qué hacemos los días posteriores? ¿Sí? Y si seguimos compitiendo, esto se vuelve a replicar. ¿Qué pasa en los días posteriores? ¿Qué pasa en los días previos? ¿Y qué hacemos el mismo día de competencia? Digamos que todos los cañones apuntan a estar de la mejor forma, ¿sí? Y poder cumplir, como dijimos antes, con la demanda que nos propone el deporte en cuestión. Sesiones suplementarias y procedimientos de recuperación, ¿sí? Cobran muchísima importancia. Todos los trabajos de recuperación, ¿sí? ¿Qué hacemos para poder recuperarnos de la manera más rápida posible? ¿Sí? La duración es de 3 a 9 días. Puede ser 3 o puede ser 9. Después tenemos microciclos de recuperación, ¿sí? Son microciclos que se utilizan puntualmente en deportes que son individuales, donde la competencia es muy intensa, fue muy cuesta arriba, ¿sí? Deportes, por ejemplo, el levantamiento olímpico, por ejemplo, boxeo, deportes de oposición de combate, que después, muchas veces de las peleas, dejan el organismo, ¿sí? Con un nivel muy bajo y se necesita recuperar, de la manera más suave posible, con lo cual las características son que promueve la recuperación psicofísica, ¿sí? Sobre todo si las intensidades son muy altas. Esto tiene un gran impacto a nivel nervioso, sistema nervioso central, con lo cual es muy común que observemos desgano, ¿sí? Y eso hay que trabajarlo, ¿sí? Además del aspecto físico. Situado después de periodos de entrenamiento en competición de alta concentración de carga, también puede ser en un entrenamiento, ¿sí? Supongamos que queremos trabajar, estamos trabajando el levantamiento olímpico, y ese día tocamos máximos, ¿sí? Se tiene que aplicar una recuperación como si hubiera sido una competencia. Bien, volumen e intensidad bajos, ¿sí? Esto tiene que ver con los microciclos de descarga que nombramos antes de arrancar. Uso de medios diversos de recuperación, ¿sí? Alimentación, descanso, carga baja, ¿sí? Descanso mental también, ¿sí? Modificación del estilo de vida rutinario, esto es, muchas veces, si entrenábamos 5 veces por semana, por decir un número, 4 veces, se puede sacar, ¿por qué no?, un día de entrenamiento, hacer 2 o 3 días, ¿sí? Todas estas cuestiones ayudan a mejorar o aumentar lo que es la recuperación, como dijimos, física, pero este punto, ¿sí?, habla sobre todo
de lo que tiene que ver con la cuestión psicofísica, ¿sí? De no tener que ir todos los días, sino tomarte un día de descanso más, cosa de recuperarte a nivel mental. Bien, entonces, antes dijimos que nosotros acomodamos la semana en función de las cargas que vamos a aplicar sobre el organismo, y acá lo que vamos a ver son los tiempos orientativos para favorecer la supercompensación. Esto es, yo aplico una carga de una capacidad, una manifestación de una capacidad, y tengo que entender cuánto tiempo va a pasar, ¿sí?, para que yo pueda aplicar la misma huella, la misma carga. Si yo lo aplico antes de tiempo, es muy común, ¿sí?, que el rendimiento empiece a bajar, ¿sí?, porque el cuerpo no se llega a recuperar. Lo mismo si, caso contrario, si nos sobrepasamos a la recomendación de aplicación de la carga, volvemos al mismo lugar, ¿sí? La huella se termina borrando y estamos en el mismo casillero que estábamos antes de aplicar la carga. Con lo cual tenemos que entender cuáles son los tiempos de recuperación de cada capacidad, a su vez entender si hay interconexión, ¿sí?, que no haya interferencia, para saber qué trabajar en qué días, ¿sí?, y en función de las demandas específicas. Esto es muy genérico, como verán tenemos varias manifestaciones, ¿sí? Bien, tenemos capacidad aeróbica, dentro de la recuperación tenemos entre 24 y 48 horas en función de si la carga es muy grande o es media, si esto es impacto, carga o ajuste, ¿sí? Si es impacto, digamos que vamos a necesitar unas 48 horas. Potencia aeróbica entre 48 y 72 horas, lo mismo, ¿sí? En cada manifestación vamos a tener en cuenta que tiene que ver con cuánta carga se aplicó sobre el cuerpo. Esto que decíamos antes del concepto de Vadillo, de carga propuesta versus carga real. Si nosotros aplicamos una carga media y la deportista tiene menos nivel, si va a representar una carga máxima, cuando nosotros queríamos aplicar una carga media. Entonces estamos en potencia aeróbica entre 48 y 72 horas, resistencia anaeróbica aláctica entre 5 y 8 horas, ¿sí? Esto es sobre todo porque tiene un volumen bajísimo, ¿sí? Resistencia anaeróbica láctica entre 48 y 72 horas, fuerza-resistencia, ¿sí?, o fuerza máxima con cargas bajas entre 24 y 72 horas, fuerza explosiva, ¿sí?, o fuerza dinámica máxima relativa, esto es, cargas ya que son arriba del 60%, ¿sí?, pero que no son máximas, ¿sí?, hasta el 95%, por ejemplo, es entre 24 y 72 horas, obviamente en función de cuánto volumen acompañe a esa intensidad. No se puede hablar solo de intensidad si no se tiene en cuenta cuál es su volumen, para entender qué tipo de carga o qué tipo de impacto está representando sobre el organismo. Después tenemos para fuerza dinámica máxima entre 24 y 72 horas. También lo mismo, ¿sí? Acá hay un importante, en los últimos dos, hay un importante impacto a nivel sistema nervioso central. Con lo cual, capaz que el volumen no es altísimo en comparación con otro tipo de manifestaciones, pero se necesita de un tiempo plus para poder recuperarnos mentalmente, ¿sí? Y no entrar en este desgano que es el que produce cuando trabajamos durante mucho tiempo seguido con intensidades elevadas, donde uno va perdiendo la agresividad necesarias para poder trabajar este tipo de manifestaciones. Bien, dentro de las magnitudes de la carga y sus objetivos, ¿sí?, tenemos lo que es una carga baja, y en los criterios de magnitud es un 10, un 20% del volumen máximo. Esto es un volumen bien bajito, ¿sí?, antes de la fatiga evidente, con lo cual no tenemos que llegar a una fatiga que nosotros observemos que la ejecución técnica se va desfigurando o hay compensaciones, sino que este tipo de carga favorece, como bien dicen los objetivos, acelera los procesos de recuperación y mantiene el nivel, ¿sí?
Después tenemos lo que es una carga media. Dentro de los criterios de magnitud tenemos un 40, un 60% del volumen máximo antes de la fatiga evidente. Lo mismo que decíamos antes, es antes de que observemos que la técnica se empieza a desfigurar. Después, bueno, dentro de los objetivos es el mantenimiento del nivel conseguido, ¿sí? Carga considerable, media alta, ¿sí? Tenemos un 60-75% del volumen máximo, ¿sí? Ya estamos trabajando con un volumen que es importante. Por supuesto que antes de la fatiga evidente, dentro de los objetivos, estabilización y posterior aumento de la preparación. Digamos que en este caso estamos intentando, ¿sí? Con el valor mínimo posible, mejorar el rendimiento, ¿sí? Después tenemos lo que es carga grande, ¿sí? Carga alta. Dentro de los criterios de magnitud tenemos una fatiga clara. Ya llegamos casi rozando a lo que es la fatiga latente, ¿sí? Donde vemos que la ejecución técnica se empieza a desfigurar, ¿sí? Utilizamos todo el volumen posible. Esto es lo mismo que decíamos antes, o el mismo criterio, concepto que decíamos antes con respecto al microciclo de impacto, ¿sí? Que tiene que ser aplicado en gente que tenga las herramientas suficientes para poder recuperarse a esto, por un lado. Y por otro lado, con respecto a la fatiga clara, que tenga un nivel de excelencia técnica, de ejecución técnica de excelencia, que ante la fatiga, ¿sí? no se desfigure la técnica y no corra riesgo de lesión. Dentro de los objetivos tenemos lo que es el aumento de la preparación. En este caso estamos intentando romper con la homeostasis, ¿sí? Pero digamos que, volvemos a hacer hincapié, es para rendimiento ya alto y gente muy experimentada que necesita una aplicación de carga más concentrada, ¿sí? Apoyándonos un poco en Bergoglianti, y tiene el techo más arriba, con lo cual se necesita que la carga sea más voluminosa, más fuerte, ¿sí? Para poder producir estas adaptaciones. Bien, antes de cerrar, les voy a mostrar gráficos, ¿sí? Tenemos 3 gráficos de cómo hay interconexión de los microciclos, ¿sí? Para mejorar el rendimiento. Ahí hay un ejemplo de 2 mesociclos, donde tienen 5 microciclos, son 5 semanas de trabajo, ¿sí? Cómo van aumentando la carga, ¿sí? Tenemos un primer microciclo de carga que llega hasta hasta una cuarta semana, ¿sí? Un aumento progresivo lineal, ¿sí? Y después se da lo que es la ondulación, se da una recuperación de una semana entera, ¿sí? Por supuesto que el volumen baja, por supuesto que se tiene en cuenta a nivel nervioso qué pasó, si necesita sacar un día de entrenamiento o no, ¿sí? Y se empieza a subir de vuelta, y la primera semana, el primer microciclo del segundo mesociclo, toma como puntapié inicial la carga de la segunda semana del primer microciclo, ¿sí? Se puede observar ahí, ¿sí? En color azul. Dice, primera semana está a la misma altura, al mismo nivel de carga, de lo que se estuvo trabajando en la segunda semana. Y así se va subiendo. Con lo cual, cuando se llega a la cuarta semana, o al pico de rendimiento, ¿sí? o al pico de nivel de ese microciclo, ¿sí? se le da una carga que es mayor con respecto a la cuarta semana o al pico de carga del mesociclo anterior, ¿sí? Una vez llegado a ese pico, nuevamente vamos a descargar en una quinta semana, pero la descarga no es a la misma altura, ¿sí? O no es el mismo tipo de descarga en cuanto a volumen y a trabajo puntual del que se había dado en el mesociclo pasado, sino que coincide con la primera semana del segundo mesociclo, con lo cual, ¿sí? La descarga ya es igual a el mismo trabajo que habíamos empezado, con lo cual subimos el piso,
¿sí? A medida que vamos subiendo el rendimiento, subimos el techo y subimos el piso. Si no, si subimos solamente el techo, cuando descargamos terminamos bajando al mismo nivel que habíamos arrancado. Imagínense si después de haber aumentado esta carga bajamos demasiado, ¿sí? Estamos produciendo desadaptación, ¿sí? Y eso nos da pie al próximo gráfico, que es el de supercompensación, conocidísimo, ¿sí? Para poder entender qué es lo que pasa en esta dinámica que explicamos recién. Cuando nosotros aplicamos una carga, ¿sí? Que se ve el número 1, se ve que el rendimiento baja, ¿sí? Esta aplicación de carga son esas 4 semanas de aumento. La recuperación, ¿sí? La recuperación se da en ese microciclo o esa semana de descarga, ¿sí? Donde descargamos, y se produce lo que es la supercompensación, que coincide con esto que marcábamos de la primera semana del segundo mesociclo, que tiene que ver con la segunda semana del mesociclo anterior, ¿sí? El piso se sube, con lo cual el techo también va a empujar hacia arriba, ¿sí? Bien. Y por último, les voy a mostrar lo que tiene que ver con lo que pasa en una semana competitiva, ¿sí? En un microciclo competitivo, como vemos abajo, tenemos los días bien delimitados: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Se compite de sábado a domingo, ¿sí? Se puede ver ahí el cuadrado que coincide, que es el de la fase de competición, ¿sí? Es un deporte que tiene, si bien no lo establece, que tiene demandas de intensidad, ¿sí? Con lo cual quizá tiene gestos que son más acíclicos, gestos que son a velocidades aceleradas o aumentadas, o intensidad elevada en cuanto a peso, ¿sí? Bien, tenemos lo que es la fase. Vamos a arrancar desde la fase de competición, ¿sí? Que es de sábado a domingo. De domingo a martes, ¿sí? Se da una fase de recuperación. Supongamos que el lunes se entrena, pero la carga es baja, ¿sí? Baja. No es ni siquiera de mantenimiento, quizás. Si la competencia o el deporte, supongamos que es un deporte de colaboración y oposición, con demandas acíclicas, intermitentes, y fue un partido peleado, chivo, por así decirlo, la carga que se aplique el día lunes va a ser netamente de recuperación. Si es un partido que se ganó tranquilo, quizás se puede aplicar una carga un poquito más de mantenimiento, sí, que de descarga. Pero vamos a poner como ejemplo que el partido fue peleado, fue chivo, nos demandó de mucha fatiga, ¿sí? Con lo cual aplicamos una fase de recuperación o una sesión de recuperación, ¿sí? Después, el miércoles, supongamos que entrenamos, supongamos que hacemos lunes, martes, jueves, viernes. El martes, ¿sí? Se da una carga de mantenimiento, ¿sí? Se estimula un poquito más. El jueves, ¿sí? O miércoles o jueves, que es el día mejor ubicado en cuanto a recuperación hacia la próxima competencia, de competencia a entrenamiento a competencia, es el día que está mejor ubicado, se aplica el volumen más alto, ¿sí? Y después, el día previo, ¿sí? Supongamos que es el viernes, se le aumenta lo que es la intensidad, el volumen baja, ¿sí? Volvemos a reiterar y a aclarar que la intensidad no siempre estamos hablando de peso, ¿sí? Sino que estamos hablando muchas veces de velocidad de ejecución, ¿sí? Con lo cual, ese día de activación o de optimización, por así decirlo, se le da gestos que son intensos a nivel de velocidad de ejecución, ¿sí? Volúmenes bajos que no produzcan fatiga, sobre todo a nivel metabólica, ¿sí? Pero tampoco a nivel neural, con lo cual si el volumen es bajo, están bien controladas esas dos fatigas.
y estamos listos para competir nuevamente el día sábado. Así que bueno, con esto finalizamos lo que es el video, la clase de microciclo. Como verán, ya hay muchas cuestiones que empiezan a ser más palpables, ya nos metemos en lo que es la programación, ¿sí? Habíamos tocado lo que era la periodización, la planificación, ¿sí? ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Pero ya cuando hablamos de microciclo, ya estamos hablando de cargas, ¿sí? Estamos hablando de manifestaciones, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la programación, ¿sí? Y como bien dijimos antes de arrancar a desarrollar, estamos en una época donde se tiene que ser muy flexible, ¿sí? Muy flexible. Se termina muchas veces atando con alambre, ¿sí? O tirando volantazos, con lo cual es muy importante, además de la evidencia científica o la rigurosidad que nosotros queramos aplicar sobre el entrenamiento, sino el empirismo, las experiencias y la cantidad de veces que nos equivocamos y entendimos que nos equivocamos, y esto es así, hay que equivocarse, y el sentido común y la corazonada, ¿sí? Que muchas veces se la deja de lado y se termina entendiendo que el sentido común muchas veces no es tan común. Hay veces que cuesta armarlo, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado y nos estamos viendo. Chau, chau.